Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este siguiente curso. Estamos en circuitos eléctricos y bueno, el tema de hoy es circuitos de primer orden, donde veremos respuesta natural RC y RL. Se supondría que iba yo a hacer un video mucho más amplio, pero para explicarlo de mejor forma vamos a hacerlo un poquito más corto y vamos a dividirlo, ¿no? Entonces, en este video vamos a ver nada más respuesta natural RC y RL y después veremos las funciones de otro tipo y algunos otros temas más. Entonces, iniciamos con circuitos de primer orden. Como ya sabrán, el sistema que estamos utilizando es eh, apoyarnos del libro Sadiku, del autor Sadiku, para ello, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto tres elementos pasivos que son las resistencias, los capacitores y los inductores. Ya vimos también un poquito de respuesta del capacitor, respuesta del inductor. Y también ustedes han visto por separado un elemento activo que es el amplificador operacional, ¿no? Entonces, ya con estas cuatro elementos electrónicos, cuatro componentes electrónicos, ya podemos iniciar, ¿no? Para hacer el análisis que a continuación haremos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la respuesta natural de un circuito de RC. El circuito de RC pues se compone de una resistencia y un capacitor. Entonces, aquí lo podemos observar, donde propiamente cuando hablemos de capacitor estaremos refiriéndonos al almacenamiento de voltaje. Entonces, la definición dice que un circuito de primer orden se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Entonces ya empezaremos a hablar en conceptos matemáticos a partir de ahorita. Entonces, hemos dividido eh, lo que son circuitos de primer orden en términos de voltaje, que es propiamente el capacitor, ¿no? Aquí podemos ver el capacitor, su ecuación diferencial que lo modela. Posteriormente veremos el circuito de resistencia bobina, RL, también su ecuación diferencial que lo muestra, y el mismo circuito de voltaje, el mismo circuito de resistencia con capacitor para voltaje y el mismo circuito de resistencia bobina para voltaje, para corriente. ¿Qué pueden ustedes observar? Bueno, primero que hay una ecuación diferencial que muestra el funcionamiento del circuito. Verán aquí una ecuación diferencial de un tipo y aquí verán otra ecuación diferencial de otro tipo, donde por ejemplo en esta tenemos la resistencia en paralelo con el capacitor y aquí tenemos la resistencia en serie con el capacitor. Por eso cambian un poquito las ecuaciones diferenciales, ¿no? En el caso de la bobina es lo mismo, ecuación diferencial para cuando están en caso de serie y cuando están en caso de paralelo. ¿Qué podemos observar aquí? No sé si han notado esta configuración que tenemos por acá. Una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y otra vez acá tenemos lo mismo. Fuente de voltaje con resistencia en serie y fuente de corriente con resistencia en paralelo. ¿Habrán notado que eso ya lo hemos visto en algún momento? Pues sí, efectivamente, este primer circuito es el equivalente Norton. Este otro circuito es el equivalente Thevenin. Recuerden, Thevenin, fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Pasará lo mismo acá? Por supuesto que sí. Aquí tenemos circuito Thevenin, vean ustedes que es lo mismo, y circuito Norton. Es decir, yo puedo analizar un circuito de resistencia capacitor o resistencia bobina de las dos formas, sea en el modo equivalente Norton o sea en el modo equivalente Thevenin, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener circuitos muy complejos y la intención es reducirlo a Norton o a Thevenin, ya sea tanto para resistencia capacitor como para resistencia bobina. Vamos a explicarlo todavía más sencillo. Tenemos un capacitor y una resistencia, ¿no? Nos vamos con capacitor resistencia.
Aquí tenemos el nodo, ¿no? Ahí pueden ver el nodo. Hay una corriente de resistencia, hay una corriente de capacitor. En el tiempo cero no hay voltaje. Entonces, ¿cuál es la fórmula por ley de Ohm? Bueno, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia para calcular la corriente aquí. ¿Y cómo calculamos la corriente en el capacitor? Pues la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Cómo cambia el voltaje con respecto al tiempo. Ok, y para modelar el circuito, pues simplemente hacemos análisis de leyes de Kirchhoff de nodo, aquí, y propiamente decimos que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces aquí sale corriente RC, sale corriente IC, corriente de capacitor más corriente que son las que salen y son igual las que entran. Pero como no hay nada que entre, eso es igual a C. Entonces, si sabemos que la corriente del capacitor es capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo y la corriente es el voltaje sobre la resistencia, entonces me queda como una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, por eso se dice que es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Vean que es de primer orden. Más ayuda, fíjense que la herramienta de Khan Academic, Khan Academic es bastante buena, ¿no? Entonces ahí les dejo el link para que puedan entrar. Bueno, como ustedes verán en el próximo video también veremos otro tipo de circuitos. En este momento estamos viendo circuitos sin fuente, que son con condiciones ideales y que nos van a dar la respuesta natural del sistema. Pero también vamos a ver en otros videos más adelante los circuitos con fuente, y esos circuitos con fuente se les denomina respuesta forzada o propiamente escalón unitario, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita en este video circuitos sin fuente, utilizando las condiciones iniciales y observando su respuesta natural. Entonces seguimos con los circuitos resistencia capacitor sin fuente. Entonces como definición dice que un circuito de resistencia capacitor ocurre cuando la fuente se desconecta súbitamente y la energía se queda almacenada en el capacitor, ¿no? Recuerden que el capacitor almacena energía, en este caso almacena voltaje, en el caso de la bobina almacena corriente, ¿no? Entonces, otra definición más dice que la respuesta natural de un circuito se refiere al comportamiento en términos de tensiones y corrientes del circuito sin fuentes externas de excitación. Es decir, respuesta natural cuando no tenemos fuentes de voltaje conectadas. Ok. y vamos a ir desmenuzándolo un poquito este circuito, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que es un circuito sin fuente, no hay fuente de voltaje. Hay corriente del capacitor, corriente de la resistencia. Conocemos que hay un voltaje entre estos dos, ¿no? Hay un voltaje en estos dos. Entonces, aquí nos dicen los pasos necesarios para analizar un circuito RC sin fuente son. Lo primerito es determinar el valor de tensión, ¿no? ¿Qué voltaje tenemos por aquí en el tiempo de 0 segundos? ¿Cuánto hay de voltaje en el tiempo 0 segundos? Y después, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la constante de tiempo del circuito, en este caso con la letra T. Entonces, a la letra T le vamos a llamar la constante del tiempo y va a ser igual a resistencia por capacitor, o sea, los valores de estos dos multiplicados va a ser tau. Entonces, algo interesante porque resistencia, sus unidades son ohms y capacitancia, sus unidades son de faradios. Y lo interesante es que ohms por faradios nos tiene que dar segundos, ¿no? Entonces aquí nos dan otra ayuda más, dice la constante del tiempo de un circuito descargándose para una respuesta natural del sistema disminuye en un factor de 36.8 de su valor inicial. Lo vamos a ver más adelantito. Aquí tenemos este valor de 36.8 que teníamos acá, ¿no? Aquí está. Entonces, la etapa en la cual el capacitor descarga toda su energía en el circuito es desconocida como fase de descarga. Esta es la fase de descarga, todo esto, ¿no? Ok, ya vimos que tau es igual a la resistencia por capacitor, que es la función del tiempo del circuito. Entonces, dice, la respuesta natural cuando es 0, bueno, acá nos dice algo interesante. Al aumentar T, o sea, tau, la tensión decrece hacia 0. O sea, entre mayor sea esto, va decreciendo.
la rapidez con la cual decrece se expresa en términos de la constante de tiempo, claro, ¿no? Entonces, aquí podemos observar la respuesta cuando se descarga el capacitor. Este es tau y el 36.8 en porcentaje. Aquí vamos observando también el voltaje eh, del capacitor, ¿no? El voltaje del capacitor, cómo va cayendo desde un voltaje inicial hasta un cierto tiempo, ¿no? Entonces, esta es la respuesta de un capacitor que está conectado. Bueno, esta es la fórmula del voltaje. Aquí encontramos tau y aquí encontramos el voltaje, donde tenemos el voltaje inicial con el tiempo sobre tau. Lo interesante es que esta fórmula sale de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? que propusimos hace un rato. Ahí está. Ecuación diferencial. Cuando vean este monito será ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿No? Ok, pues lo que se hizo fue parecido a lo que hicimos hace un ratito. Aplicamos nodos, ley de Kirchhoff de corrientes, conocimos expresamos el voltaje en términos de corriente y bueno, decimos que propiamente la corriente del capacitor es igual a la constante por la derivada, aquí lo tenemos. La corriente de la resistencia es lo mismo, ¿no? Como estamos haciendo análisis de nodo, quedan expresados en términos de corriente. Entonces, todo esto, haciendo la solución de la ecuación diferencial, encontramos a esto, que es lo que les presentaba hace un ratito, y propiamente la gráfica. Me lo volví a repetir porque es importante saber que de esta ecuación diferencial de primer orden, resultó lo que tenemos como voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces, a esto le denominamos respuesta natural del circuito en una fase de descarga. O sea, esto está pasando en una fase de descarga. Y bueno, dependiendo el valor de tau, es el tiempo que tarda en descargarse. En este caso, si el tau es muy pequeño, descarga rápido. Si el tau es muy grande, se tarda más tiempo en descargar. ¿Cómo quedaría si graficáramos en lugar de voltaje? Vean que el voltaje va decayendo y ¿cómo quedaría en términos de corriente? Bueno, en términos de corriente, si graficamos quedaría inverso, ¿no? La corriente sube de forma exponencial hasta llegar a su valor máximo. Lo que ustedes ven aquí, es digamos que el primer aviso de que ya estamos trabajando con modelado y simulación de sistemas, que ya estamos entrando a los terrenos del control. Cuando ustedes estén un poquito más adelantados, van a observar que esta respuesta la respuesta del sistema se representa precisamente en estas cuestiones con respecto a corrientes. Para el caso del capacitor, y eso les va a dar una idea de más o menos cómo reacciona el sistema, ¿no? Si graficamos, regresando al tema, si graficamos ambas curvas de corriente, de voltaje, que es esta, la rojita, la naranja, y curvas de corriente, que es la azul, pues nos quedaría así, ¿no? Hay un tiempo de segundos y hay un tau, ¿no? Tau determina, ya vimos, qué tan alargada o qué tan corta está. Entonces, aquí lo interesante es, ustedes van a decir, bueno, profe, y esto se sabe en circuitos y en control cómo funciona, ¿no? O sea, cómo responde un sistema. Si en caso estemos en un sistema eléctrico que tiene que censar alguna variable y luego actuar a través de un motor, de un actuador, entonces el sistema va a responder de esta forma, ¿no? Va a intentar responder lo más rápido posible, pero siempre hay un tiempo de espera. Eso es del lado electrónico, pero también se puede interpretar del lado natural, y propiamente lo que estamos viviendo en estos días tiene que ver con esto, tiene que ver con que pues está sucediendo lo que sucede con la corriente, ¿no? Mientras el voltaje va cayendo de forma exponencial, la corriente sube en forma exponencial, ¿no? Entonces, por ahí algo denominado hay que aplanar la curva, es más o menos así en términos de corriente.
¿no? Ok, entonces volvemos, tenemos un circuito resistencia capacitor para calcular su respuesta natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrarle el voltaje inicial, ¿no? En el capacitor y la constante de tiempo, ¿no? Ya vieron que ya dos veces ya lo repetimos, pero lo volvemos a hacer. Pues ahí tenemos nuestro capacitor, ¿no? Y dicen, a ver, ejemplo, te estamos dando un capacitor de 3 kilos, 3 kilo ohms, una resistencia de 3 kilo ohms, un capacitor de 1 microfaradio y el voltaje inicial es de 1.4. ¿Qué se refiere a voltaje inicial? Muy probablemente tenía una fuente de voltaje de 1.4 y entonces el capacitor se quedó con ese voltaje, ¿no? Entonces dice, escribe la expresión de cuánto vale el voltaje en un tiempo. Ok, ya sabemos la formulita, voltaje en un tiempo es el voltaje inicial por el exponente menos T sobre RC, pues voltaje inicial ya sabemos que es 1.4, ahí está. No nos dicen en qué tiempo, entonces mantenemos el tiempo sin moverlo. Y resistencia por capacitor, que ya vimos que es igual a tau, entonces el valor es 3 kilos por 1 microfaradio y nos da 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces ya encontramos el valor del voltaje. Voltaje es igual a 1.4 por E a la menos T sobre 3ms, dependiendo del tiempo, entonces ya veríamos cómo se comporta el voltaje. Eso ya lo podemos graficar. Ahora, ¿cuánto vale cuando T es igual a RC? Entonces, pues ya lo hicimos hace un ratito, pero lo volvemos a hacer. Tau es igual a RC, es igual a el valor de la resistencia por el valor del capacitor. Y todo eso nos va a dar 3 milisegundos. Recuerden que cuando multiplicamos ohms por faradios nos dan segundos. Entonces, pues ya únicamente lo que hacemos es, si ya sabemos en cuántos segundos es tau, vamos y sustituimos a la fórmula que teníamos, ¿no? La anterior, recordarán, que es esta. No sé por qué no aparece aquí, debería aparecer. Ahí está, ¿no? Y pues a sustituirle, ¿no? Sustituirle los 3 segundos a esta porque ya tenemos el tiempo. Entonces sustituimos y encontramos que el voltaje es igual a 5.15 volts cuando pasan 3 milisegundos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo graficamos? Ok, bueno, observen esto. Aquí teníamos en esta parte, aquí lo pongo con puntero láser. Aquí tenemos lo que es el voltaje inicial. El voltaje inicial era 0.4, ¿se acuerdan? En el momento que le quitamos ese voltaje, el capacitor se empieza a descargar, ¿no? En un tiempo. Y decíamos que el tiempo es 3 milisegundos. 3 milisegundos es exactamente cuando, ya no quiere ver aquí, en esta parte, ¿no? Aquí tengo los 3 milisegundos y aquí está el valor cuando son los 3 milisegundos. Entonces, nos dicen aquí que aquí en esta zona es cuando el capacitor ha perdido el 37.7 de su valor, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se hace en ejercicios mucho más complejos? Pues está igual de sencillo. Tenemos que, si tenemos muchas resistencias, tenemos que hacer el Thevenin, ¿no? Ahí está, el Thevenin, para que este circuito que tenemos lo hagamos en un circuito Thevenin, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues relativamente fácil, sumamos las resistencias, aquí son 20 y luego estas son en serie y luego en paralelo con estas 5 tengo una resistencia equivalente 4 ohms. Entonces resistencia equivalente 4 ohms con capacitor de 0.1 microfaradio ya se parece a este circuito, ¿no? Y si ya se parece a este circuito, pues entonces lo que tengo que hacer es pues exactamente esto, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues ya tengo, ahora aquí nos dan el voltaje inicial de 0.15 volts y entonces pues simplemente encontramos lo que es tau, ¿no? Aquí está tau, ya nos da 0.4 segundos, sustituimos el voltaje, aquí el voltaje 0 es 15 segundos,
15 volts, perdón, y tau ya sabemos que es 0.4 segundos, sustituimos y encontramos, ¿no? Entonces, técnicamente lo demás es mucho más fácil, ya por análisis de circuitos, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio más, lo mismo, ¿no? Cuando levantan el interruptor en un tiempo cero, entonces lo que tenemos que hacer aquí es saber cuánto voltaje le estábamos poniendo al capacitor. Entonces, lo que hacemos es simplemente hacer para este caso cuánto voltaje le estábamos dando en esta resistencia. Y entonces hacemos un divisor de voltaje para saber cuánto voltaje le estábamos dando a este. Entonces, haciendo un divisor de voltaje, sabemos que aquí le estábamos dando 15 volts. Aquí estaban los otros 5, 5 más 15 son los 20 de la fuente, pero nos interesa este porque es el voltaje mismo que está recibiendo el capacitor. Por lo tanto, voltaje inicial es igual a 15 volts, ¿no? Ya que tenemos hacemos el circuito Thevenin, ¿no? Una resistencia equivalente Thevenin, y bajo este concepto, ya lo vieron, todo lo que tenemos en el circuito lo hacemos Thevenin. Calculamos tau, en este caso 0.2 segundos, con los valores de 10 por 20, ¿no? Aquí está, 10 por 20 por 10 a la menos 3, 0.2. Sustituimos el voltaje en la función que teníamos y encontramos, ¿no? Entonces, bueno, energía, la ecuación de energía ya la habíamos visto, nada más es sustituir. Entonces, muy importante de los circuitos pasar a un Thevenin. Ok, entonces con esto ya sabemos más o menos de qué se trata la respuesta natural de un circuito RC. Ahora pasemos a un circuito RL. En términos prácticos, para un circuito RL lo que hace es una resistencia y una bobina, pero ahora la bobina lo que almacena no es voltaje, es corriente. De ahí que yo pongo una flechita para indicar que ahora el análisis de estos elementos es a través de ver cómo cae la corriente, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. Lo que aquí nos dice que la corriente inicial es igual a 0. Nos dan una fórmula, ¿no?, para energía y nos dicen que pues lo más fácil para hacer este tipo de circuitos, ¿se acuerdan que en el anterior hicimos análisis de nodo por corriente, ¿no? Aquí nos dice que vamos a hacer análisis de voltajes, ¿no? Aquí ya lo pueden ustedes observar, aquí un voltaje de bobina y un voltaje de capacitor. Y entonces ustedes recordarán que la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Es decir, la suma de BL, de voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia, es igual a 0. Ese va a ser nuestro análisis. Ahora tau se calcula de forma diferente, porque tau es la inductancia sobre la resistencia, y lo que vamos a conocer es la corriente. Fíjense que tiene un parecido al voltaje, ¿no? Nada más que se expresa en términos de corriente. Mismo caso en el caso de la caída de la corriente, de la descarga de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Y lo mismo, si es menor el tiempo tau, más rápido será la caída de la corriente. Claves para trabajar con este circuito RL, pues es encontrar corriente inicial, ¿no?, la constante del tiempo, y con eso es suficiente. Entonces, pues aquí nos dicen que realmente, ¿qué está pasando? Bueno, observen que tenemos aquí una fuente de corriente, una resistencia, una bobina y otra resistencia en paralelo, y acá hay un circuito, hay un interruptor que está abriendo y cerrando, interconectando estos dos subcircuitos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando está cerrado, realmente lo que está fluyendo en corriente es de esta forma, ¿no? ¿Por qué de esta forma? Porque recuerden que la corriente, ¿cómo se llama?, se comporta como un circuito cerrado, como un alambre, ¿no? Entonces está haciendo pasar la corriente, por eso no pasa corriente en la bobina, ¿no? Entonces la corriente en la resistencia es igual a 0. Entonces, ahora cuando nosotros levantamos el circuito, dejamos de alimentar esta parte de los circuitos, y entonces ahora la corriente circula por estos dos, ¿no?, por separado, porque la fuente de corriente está generando corriente para este elemento de R0, y la bobina, que ya quedó cargada con corriente, ahora va a fluir corriente por la resistencia, ¿no? Entonces ambos circuitos fluyen corriente, estos de forma, ¿cómo se puede decir?, continua, por así decirlo.
y este pues mientras se descarga. Ok, bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver la deducción formal de la respuesta natural del circuito RL, el circuito resistencia capacitor. Para ello, pues lo que tenemos es una bobina y una resistencia conectadas, ¿no? Aquí, a diferencia del otro circuito que teníamos con los capacitores, aquí el análisis se hace por ley de Thevenin perdón, ley de voltajes ley de voltajes, ¿no? En un lazo. Entonces, pues para primero lo que hay que hacer en la ley de Kirchhoff dice que pues hay que sumar el voltaje en un lazo, en este caso va a ser el voltaje en la bobina, más el voltaje en la resistencia y todo ello nos tiene que dar cero, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo describimos utilizando ley de Ohm? Pues el voltaje en la resistencia va a ser corriente por resistencia. Y para el caso del inductor va a ser el voltaje del inductor que está presente en el inductor es igual a la bobina por la diferencia de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ustedes ya estarán observando que de aquí va a salir una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Y como lo habíamos explicado a través de leyes de Kirchhoff, es voltaje de bobina más voltaje de resistencia es igual a cero. Si transformamos eso a los términos que hemos definido, la inductancia es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la corriente por la resistencia y todo eso en un lazo que nos debe dar cero. Entonces, esta es la ecuación diferencial que modela el circuito de primer orden de bobina resistencia sin fuente en respuesta natural. Y pues igual resolviendo la ecuación diferencial nos va a arrojar estas ecuaciones que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, continuando con ello, pues la respuesta de una bobina en el caso de corriente es que la corriente permanece constante cuando quitamos el switch, entonces cae en forma exponencial inversa, ¿no? Hay una caída de exponencial inversa y el voltaje se comporta de una manera diferente. El voltaje viene en voltaje cero. En el momento que se suelte el switch da un salto como un impulso en un valor T, en voltaje T, y después otra vez decae con cierta en un cierto tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos para el caso de la corriente. Ahora, vamos a ver qué pasa con un ejercicio, ¿no? Que son los ejercicios que propiamente estamos analizando en este circuito y en este video. Bueno, acá tenemos una fuente de corriente de 8 miliamperes, una resistencia cero de 1 kilo, una bobina de 16 microhenrios y hay una corriente que circula hacia arriba. Aquí hay un voltaje, ¿no? En estas dos terminales, el mismo voltaje que está determinado por V y hay una resistencia de 200 ohms. Entonces, problema 1, nos piden cuánto vale la corriente que circula por la bobina, ¿no? La corriente I, en el momento que este switch está en esta forma, cuando está cerrado aquí el switch. Obsérvense que todos los elementos están en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la corriente? Pues la corriente busca la mejor forma el mejor camino, ¿no? Si hay alguien que opone resistencia, entonces buscará la forma de irse hacia quien no le oponga resistencia, en este caso es la bobina. De ahí que la corriente que pasa por la bobina es igual a la corriente que tenemos aquí en fuente, ¿no? Entonces, ahora nos piden cuánto vale el voltaje. Este voltaje, cuando el switch está de esta forma, bueno, si el voltaje está ahí, entonces el voltaje va a estar determinado por la función que habíamos dicho, que es voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero si reconocemos un poquito las fórmulas de las derivadas, la derivada de una constante es igual a cero, por lo tanto el voltaje que tenemos aquí es igual a cero. Entonces, con esto nosotros observamos cuando un circuito está con el switch cerrado. ¿Qué pasa cuando se abre el switch? En automático, cuando se abre el switch, vean que desaparece todo este circuito. Desaparece, pues propiamente ya no energiza este circuito y ya nada más se queda este. Si le hacemos un zoom para ver que realmente esto es lo que estamos analizando como respuesta natural, ¿no? Esto es lo que pasa comúnmente cuando se abre el switch. Entonces, ahora el ejercicio nos pide cuánto vale la corriente aquí
en el momento inmediato en que nosotros abrimos el switch. Y nos dice que inmediatamente es 8 miliamperes. ¿Por qué? Porque era precisamente lo que quedó en el remanente en el tiempo cero, porque era alimentado por los 8 miliamperes, ¿no? Entonces ahí, en el tiempo cero, tengo los 8 miliamperes. Inmediatamente que empieza a correr el tiempo, ya la corriente y el voltaje va a ser diferente. Ahora, vamos a calcular la constante de tiempo tau, ¿no? Bueno, la constante de tiempo tau la calculamos como L sobre R, en este caso L 16 microhenrios, resistencia de 200 ohms, y nos da un tiempo de 80 nanosegundos, ¿ok? El tiempo de 80 nanosegundos significa que es el porcentaje en que va a caer la corriente, ¿no? La corriente va a estar cayendo. Entonces, pues aquí vemos la gráfica, otra vez el comportamiento en corriente, ¿no? Y observen aquí los 80 nanosegundos que tendrían por acá, ¿no? Que habíamos dicho que era un porcentaje del 36-37%, en donde empieza la exponenciación, ¿no? Y bueno, en resumen, la respuesta natural de un circuito RL es exponencial, aquí lo vemos, ¿no? Donde cuando la corriente inicial es la corriente en el tiempo cero, ¿no? O sea, esta es la corriente que inicia, después va cayendo. Y la constante del tiempo, en este caso tau, va a ser L sobre R. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. El interruptor del circuito de la figura 716. Aquí tenemos que se observa de este lado, la figura 716, aquí con nuestro puntero se nos escapa, aquí está, 716. Dice, ha estado cerrado por mucho tiempo, en el tiempo cero el interruptor se abre, o sea, nos dicen que en el tiempo cero, pum, abren el circuito, entonces nos piden calcular la corriente en el tiempo cero, ¿no? Para empezar, debemos entender que va a existir un voltaje y también va a existir una corriente, ¿no? En el momento que nosotros levantamos el circuito y nos piden calcular ese voltaje, ¿no? Esa corriente aquí en la bobina. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, cuando se hace análisis hemos dicho que la corriente que circula por acá, al ser una constante, se hace cero, que propiamente es equivalente a que si esto se fuera cortocircuito. Cortocircuito significa un alambre, ¿no? Y si esto es un alambre, entonces significa que esta resistencia pues vale cacahuate, porque pues es el alambre, la corriente va por acá, no se va por esta resistencia, entonces es como quitar esta resistencia. Y entonces realmente el circuito nos queda dos resistencias, ¿no? En paralelo, ¿no? Si ustedes pueden observar, esta como que quedaría ya acostadita. Son dos resistencias en paralelo de 12 ohms y 4 ohms. Entonces, pues así aquí hacemos lo que hemos practicado. Es la resistencia equivalente es de 3 ohms entre estas dos en paralelo. Una vez que ya tengo eso, como sé que el voltaje que tengo aquí es 40, entonces lo que tengo que hacer es que el resultante de estos dos, que fue 3, lo sumo con con 2 ohms para obtener 5. Ya tengo 5 ohms en un circuito equivalente. Saco la corriente, entonces son 40 entre 5, pues son 8 amperes. Son 8 amperes los que circulan por acá, por esta corriente, por esta resistencia. Y aquí en este nodo entran los 8 amperes, ¿no? Se van a dividir ahí en los diferentes elementos, ¿no? Entonces ya obtuve lo que es la corriente 1, que es esta. Y pues para obtener la corriente en el tiempo de I1, lo que hago es un divisor de corriente, ¿no? El divisor de corriente es para esta resistencia en especial. Entonces, voy a hacer el cálculo 12 y 4, ¿no? Porque recuerden que estaban en paralelo estas dos. Y entonces me queda que la corriente para I1 es igual a 6 amperes, ¿no? En un tiempo antes que 0. Entonces, si la corriente 0 es igual a la corriente menos 0, es igual a 6 amperes. Entonces, pues lo único que hago ahora ya nada más es sacar la resistencia equivalente, quitando todo el circuiterio que tenía yo aquí, que es esta parte, ¿no? Lo quito de este lado. Y pues ya saco su resistencia equivalente, ¿no? Que aquí vemos que aquí son 18 y luego 18 paralelo con 16. Entonces quedaría, 16 paralelo con 16, entonces es entre 2, 8. Entonces resistencia equivalente es igual a 8. Ya con la resistencia equivalente ya puedo sacar la constante del tiempo, que es tau.
tau es la bobina entre la resistencia equivalente. Recuerden que aquí debemos imaginarnos que nada más nos queda una resistencia y una bobina. Entonces 1.4 segundos, aplico la función de corriente y nada más es cuestión de sustituir y ya obtengo la corriente en un tiempo que yo necesite, ¿no? Dejarlo expresar en términos de tiempo. Y bueno, pues hasta ahí es más o menos los circuitos que nos vamos a estar enfrentando cuando hacemos análisis de respuesta natural, ¿no? Esto es pues propiamente circuitos de primer orden. Lo que hemos visto anteriormente desde la presentación es que existen circuitos sin fuente, que en este caso son respuesta natural, y habrá circuitos que tengan fuente. Cuando tengan fuente, entonces serán de otro tipo de análisis. Pues hasta aquí queda el video. Espero que les haya servido. Dudas o comentarios, por favorcito, ahí abajo del video. Si hay alguna cuestión que hay que mejorarse, coméntenlo también, por favorcito. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Henry y nos estamos viendo en el próximo video, en donde veremos respuestas de funciones. Muchas gracias.